Eran las 11 de la mañana, un martes cualquiera, o eso parecía. Yo estaba sentada frente a Tomás en su oficina de cristal, la luz fría de la mañana santiaguina, filtrándose por los ventanales y dándole a todo un aspecto de película barata. El aire se sentía espeso, tenso, pero Tomás. Él mantenía esa sonrisa que ya me conocía, forzada, como si le costara mucho. Llevaba su camisa impecable, recién planchada, y el nudo de su corbata parecía tan apretado como el que yo empezaba a sentir en el estómago. Él se aclaró la garganta, con un tono que quería sonar neutro, profesional, pero que para mí era como un disco rayado. «Martina», dijo, «tu posición ha sido reestructurada». Lo soltó así, sin más. «Es tu último día en la empresa». La frase me golpeó, claro que sí. Pero lo que vino después, «Gracias por tu tiempo, Martina», sonó tan hueco, tan condescendiente, que me dio escalofríos. No era una despedida, era un trámite. Un «quítate de en medio», elegante. Sentía el nudo en el estómago. Sí, el golpe, pero también, para ser honesta, un alivio helado. Hacía tiempo que la toxicidad se había vuelto una constante. Las noches sin dormir, el trabajo que nadie veía, las ideas que otros se apuntaban. Me había acostumbrado a tragarme la frustración con un café amargo. Así que, aunque el shock era real, esa sensación de «por fin» también lo era. Miré a mi alrededor, como si quisiera grabar cada detalle de ese momento. En su escritorio, el café humeaba, el mismo café que yo le había enseñado a preparar, con ese toque de canela que le gustaba. Un pequeño detalle que ahora me parecía ridículo. A un lado, la foto de su familia perfecta, esa que sabía que apenas veía por pasarse la vida aquí. Yo, en cambio, había pasado la mía aquí también, pero sin foto en el escritorio, sin sonrisas que mostrar. Tomás, ajeno a mi torbellino interno, se inclinó un poco hacia adelante, su tono ahora más urgente, más directo. «Necesito que me entregues todos tus accesos y credenciales de inmediato, Martina». Hizo una pausa, como para recalcar la importancia. «Es fundamental que hagamos una entrega de puesto impecable. El nuevo encargado ya viene en camino, y no podemos permitirnos ninguna interrupción en los sistemas». Y luego, la frase clave, la que encendió la bombilla en mi cabeza. «Y por favor, Martina, asegúrate de cerrar todas tus sesiones activas en la red de la empresa y en los sistemas clave. Absolutamente todas». Me miró fijamente, asegurándose de que había entendido. Yo asentí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero mi mente ya iba a 1000 por hora, procesando una información crucial. A la 1 de la tarde, en 2 horas, la reunión vital con los inversores. Esa reunión que Tomás iba a liderar, donde presentaría el nuevo dashboard de rendimiento y proyecciones. El dashboard que yo, Martina Valdés, había diseñado, codificado y depurado línea a línea. Cada métrica, cada gráfico, cada panel era obra mía. Y lo más importante, la sesión maestra de mi Enomocentes. Autenticación y visualización de ese dashboard dependía exclusivamente de mi cuenta de administrador activa. Sin esa sesión, el tablero era una pantalla negra. Datos inútiles, un pozo sin fondo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Tomás, a su sonrisa que, ahora, sí me parecía triunfante. Luego, a la pantalla de mi portátil, abierta en mi escritorio. Y una frase resonó en mi cabeza, clara como el agua, como un eco potente, casi juguetón. No cerré sesión. No fue una acción. No fue un sabotaje activo. Fue una omisión. Un acto pasivo de resistencia. Una bomba de tiempo que acababa de dejar activada, justo en el corazón de su presentación más importante. Él me había pedido que cerrara todo, y yo, con toda la profesionalidad del mundo, había asentido. Pero mi mano no había tocado el ratón para cerrar esa ventana crucial,
Él no lo sabía, y yo sí. Me levanté. Volvía a sentir, esta vez con una profesionalidad que me sorprendió a mí misma. Recogí mis cosas, que ya estaban casi listas, con movimientos lentos y calculados. Me di la vuelta y salí de su oficina de cristal. Por fuera, calma total. Por dentro, un plan que aún no tenía nombre, pero que ya había echado a andar. La sombra de mi decisión, de lo que no hice, ya se proyectaba sobre el futuro inmediato de esa empresa. Y era una sombra muy, muy larga. El token de acceso, un pedacito de plástico que había sido mi llave a ese mundo por años, ahora lo llevaba en la mano, frío, inerte. Había salido de la oficina y lo había dejado en la recepción, como me pidieron. La calle 5 de Abril en Santiago bullía a mi alrededor, con su gente apurada, los buses llenos, el ruido de los autos. Pero para mí, todo sonaba diferente, como si el mundo siguiera girando, pero yo me hubiera quedado quieta, con un peso encima. Un peso de traición, sí, pero también de una confusión extraña que aún no terminaba de digerir. Caminé sin rumbo fijo por un rato, hasta que mis pies me llevaron a mi departamento. Abrí la puerta, la cerré y el silencio me recibió. Un silencio que se sentía más grande que nunca. Me preparé un café, por pura inercia, y me senté en el sofá. Miré la taza humeante, pero el vapor se disipaba rápido, igual que mis ganas de beberlo. El café se fue enfriando, y con cada minuto que pasaba, mi mente se iba sumergiendo en un pozo de recuerdos. Recordé noches enteras, con la luz de la pantalla como única compañía. El zumbido constante de los servidores en la sala de sistemas, una especie de nana para mí. Horas y horas depurando código, buscando ese punto exacto donde un error se escondía. Fines de semana enteros encerrada, cancelando planes. Todo para poder lanzar una actualización crítica a tiempo. Una vez, incluso, me quedé casi 2 días seguidos sin dormir, solo comiendo lo que pedía a domicilio, para resolver un bug grave que casi nos cuesta un contrato millonario el año pasado. Yo lo solucioné. Yo, Martina Valdés, fui la que salvó los muebles. Nadie más pudo. Pensé en las promesas. Martina, eres invaluable para el equipo. Tu ascenso es inminente. Palabras huecas de Tomás, que se las llevaba el viento. Pensé en todos esos excelente trabajo, Martina, que me decía, pero que nunca venían con un aumento de sueldo, ni con un reconocimiento real, solo con más trabajo. Recordé cómo mis ideas, mis propuestas para mejorar el sistema, siempre eran minimizadas en las reuniones, o lo que era peor, las escuchaba un mes después presentadas por otro compañero, o por el mismo Tomás, como si fueran suyas. La amargura empezó a subir, como el café que ahora estaba completamente frío en la taza. El alivio inicial de la mañana, el de escapar de un ambiente tóxico, se estaba diluyendo. Ahora, lo que sentía era una rabia fría, quemante, por la injusticia, por mi salida y, sobre todo, por el robo de mi trabajo. Tomás me había felicitado hace unas semanas por su nuevo dashboard, el que presentaría hoy. Me dijo, «Buen trabajo con nuestro dashboard, Martina. Va a lucir genial». Y yo por dentro, hirviendo, porque sabía que cada línea de código, cada métrica, cada diseño de interacción había sido mía. Mi sangre, sudor y lágrimas digitales. Mi mente empezó a repasar la arquitectura del sistema, como si estuviera volviendo a construirlo pieza por pieza. Conocía cada puerta trasera, cada dependencia, cada pequeño secreto que hacía funcionar esa maraña de código. El dashboard, mi obra maestra, no era solo un conjunto de datos bonitos. Era una interfaz intuitiva, sí, pero que solo yo, con mi conocimiento íntimo del backend, de cómo todo se conectaba por debajo,
Podía mantener funcionando sin problemas bajo presión. Nadie más en el equipo tenía mi nivel de entendimiento del ecosistema completo. Lo había construido desde cero, lo había visto crecer, lo había alimentado. Y ahora me sacaban, me dieron por sentada. Esa era la verdad. La empresa, y Tomás en particular, me veían como una herramienta, no como la mente brillante que había puesto en pie gran parte de su infraestructura. Mi valor intrínseco, mi capacidad de innovar, mi visión, no fue reconocido. Solo mi utilidad momentánea. Y cuando ya no les fui útil, me desecharon. Ese sentimiento, el de ser subestimada, el de ser invisible a pesar de construir los pilares, era el catalizador. La idea que había germinado en la oficina de Tomás, la de no cerrar sesión, ahora se solidificaba en algo más. Con el café ya completamente frío, me levanté del sofá. El dolor inicial, esa punzada de traición, se estaba transformando en una quietud peligrosa. Me di cuenta de que no solo me quitaron mi puesto, sino que intentaron borrar mi existencia, mi aporte, borrar a Martina Valdés de la historia de esa empresa. Miré mi teléfono. Eran casi la 1 de la tarde. El reloj seguía avanzando. La semilla de la venganza profesional, de una justicia silenciosa, estaba firmemente plantada. Y yo, Martina, estaba lista para verla crecer. La quietud que siguió a la reflexión, esa calma fría que me había invadido mientras el café se enfriaba, no duró mucho. Se transformó, no en gritos, ni en lágrimas, ni en el arrebato de rabia que uno esperaría. Fue algo más silencioso, más peligroso. Una resolución de acero. Sentía un vacío por la traición, sí, pero esa misma vacuidad se estaba llenando con una determinación fría, calculadora. Como si mi mente se hubiera convertido en una estratega militar, observando el campo de batalla desde la distancia, analizando cada movimiento posible, cada debilidad del enemigo. No era solo por una venganza. Personal, aunque no voy a mentir, una parte de mí deseaba ver a Tomás tropezar. Pero era más grande que eso. Era por la reivindicación de mi trabajo, de mi valía. Era una respuesta a años de ser invisible, de ver cómo mi esfuerzo, mi tiempo, mi talento, eran capitalizados por otros mientras yo me quedaba en la sombra. La idea de que Tomás y esa empresa pudieran prosperar con mi trabajo, después de haberme desechado como si fuera un pañuelo usado, era simplemente inaceptable. No era solo venganza. Era una lucha por una justicia kármica en el entorno laboral. Una justicia que no siempre llega por los canales oficiales. Volví a repasar el incidente de mi despido, las palabras exactas de Tomás, su sonrisa. Necesito que me entregues todos tus accesos y credenciales de inmediato, Martina. Y luego, y por favor, Martina, asegúrate de cerrar todas tus sesiones activas en la red de la empresa y en los sistemas clave, absolutamente todas. La clave estaba ahí, en su pedido, y en mi omisión. No cerré sesión. Esa fue la primera pieza de este ajedrez silencioso que había empezado a jugar. Ahora, con la mente más clara, empecé a visualizar los próximos movimientos. Yo había diseñado ese sistema. Yo sabía que tenía un temporizador de inactividad. Después de un cierto periodo sin actividad directa de mi usuario, la sesión maestra de autenticación y visualización del dashboard expiraría, y también sabía, con una certeza absoluta, que el nuevo encargado no tenía ni idea de cómo reactivarla sin mis credenciales maestras. No tendría el tiempo ni el conocimiento profundo que yo había acumulado durante años. No podía simplemente reiniciar o iniciar sesión con cualquier cuenta. Era más complicado que eso. Me senté en el sofá, ahora con una libreta y un lápiz en la mano. Empecé a anotar las etapas clave del día, casi como si fuera un cronograma de guerra. 11 a.m., mi despido. 3:00 p.m., la reunión de inversores. Y luego, calculé la duración promedio de las sesiones sin actividad.
el margen de tiempo que tenía antes de que el sistema se cerrara solo. Predije el caos que se desataría. No había forma de que el dashboard funcionara cuando más lo necesitaran. No requería de una acción de mi parte, sino de mi inacción y de mi conocimiento superior. Mi rabia, la que me había quemado el estómago hace unas horas, ahora se había canalizado en una disciplina mental. Ya no era la ingeniera que resolvía problemas para la empresa, la que se desvelaba para que todo funcionara a la perfección. Ahora era la observadora, la que permitiría que los problemas surgieran de forma natural, exponiendo las debilidades del sistema que Tomás y los otros daban por sentado, y la incompetencia de quienes la reemplazaron. Me estaba preparando para la espera. Una espera tensa, pero necesaria. A veces el reloj también trabaja de tu lado, me repetía por dentro. Se había convertido en mi mantra. Guardé la libreta. Mi mirada era firme, sin rastro de la Martina herida de la mañana. Había hecho la paz con mi decisión. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no era un sabotaje activo, no era algo que yo estuviera haciendo para perjudicarlos. Era la consecuencia inevitable de haberme subestimado, de haber ignorado mi valor, y de la negligencia de la empresa al no tener un plan de contingencia real para un puesto tan crítico. La cuenta regresiva había comenzado, y yo estaba lista para ver el espectáculo. Desde una distancia segura, claro. No necesitaba reunir información, como si fuera una detective buscando pistas. Mi arma secreta, la que ellos habían subestimado por completo, era mi propio conocimiento. Yo era la arquitecta de ese sistema, la constructora, la que había puesto cada ladrillo, cada cable, cada línea de código. Era como si mi mente fuera una biblioteca andante, llena de todos los secretos operacionales, de todas las dependencias, de cada pequeño truco que hacía que la compañía funcionara. Y ellos, en su arrogancia, pensaron que podían deshacerse de esa biblioteca sin más. Estaba sentada en mi departamento, con mi laptop personal abierta, pero no la estaba usando para nada. Solo la miraba, mientras en mi cabeza recreaba la escena de la reunión de las 13 horas. Veía a Tomás, sonriente, con su camisa impoluta y su corbata perfectamente anudada, listo para impresionar a esos inversores con datos y proyecciones. Lo imaginaba señalando la pantalla donde se proyectaría el dashboard, mi dashboard. Anticipaba el momento exacto en 1900 que intentarían abrirlo. Un clic. Otro clic. Y luego, el silencio incómodo. La pantalla en blanco, o un mensaje de error genérico que diría algo como sesión expirada o acceso denegado. Yo sabía que mi sesión de administrador, la que controlaba la visualización del tablero, habría caducado por inactividad. Ese temporizador lo había puesto yo misma para mantener la seguridad, pero la cosa no terminaría ahí. También imaginaba al nuevo encargado, ese joven con buenas intenciones, pero sin la menor idea de la profundidad del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Lo vería intentar iniciar sesión con sus propias credenciales, o quizás intentaría forzar una reactivación. Y ahí, justamente ahí, es donde mi plan, o mejor dicho, mi omisión, se volvería letal. Porque yo, Martina Valdés, había programado un protocolo de seguridad muy específico para esos casos. No era solo que la sesión expirara. Si se detectaban múltiples intentos de acceso fallidos o incorrectos, especialmente a una sesión de administrador tan crítica como la del dashboard, el sistema lo interpretaría como un intento de intrusión. ¿Y qué pasaría entonces? Se activaría un bloqueo total de acceso por un periodo de tiempo preestablecido, una medida robusta que había diseñado para proteger los datos sensibles de los clientes. El tablero no solo se quedaría en blanco, sino que mostraría un mensaje explícito: sistema bloqueado por seguridad. Y nadie, absolutamente nadie sin mis credenciales, maestras y mi conocimiento del backend, podría levantarlo en minutos. Mi planificación no era hacer algo, sino entender las debilidades del enemigo.
¿Y Tomás? Él era un libro abierto. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Su dependencia de otros, su falta de conocimiento técnico real, eran sus puntos ciegos. Él solo entendía los resultados, los gráficos bonitos, los números que le hacían quedar bien, no el proceso, no la complejidad que había detrás. Y el nuevo encargado, aunque competente, no. Había tenido el tiempo ni la instrucción para comprender las capas de complejidad que yo había construido a lo largo de los años. Era como pedirle a un aprendiz que reparara una máquina que el maestro había diseñado y construido pieza por pieza. Imposible. Miré el reloj de mi teléfono. Faltaban apenas unos minutos para la 1. Mi plan se basaba en la precisión del tiempo. No había llamadas que hacer, no había códigos que escribir ni correos que enviar. Mi intervención ya se había realizado al no cerrar sesión. Ahora, era cuestión de esperar, de permitir que la inercia del sistema hiciera su trabajo. La expectativa era tensa, sí, pero no nerviosa. Era una tensión fría, controlada, como la de un cazador que ya ha tendido su trampa y solo espera que la presa caiga. También anticipaba la desesperación. Sabía que, cuando todo fallara estrepitosamente, la primera persona a la que recurrirían sería a mí. La misma persona que habían despedido sin miramientos hacía apenas 2 horas. Ya estaba preparando mi respuesta. En mi mente, ensayaba la calma que proyectaría, la profesionalidad que mantendría. Nada de gritos, nada de reproches, solo hechos. Y sobre todo, sabía que no sería una solución rápida, y definitivamente no sería gratuita. Con el reloj marcando las 12:55 p.m., me recosté en el sofá. Mis ojos estaban fijos en la pantalla de mi teléfono, aunque no esperaba ninguna notificación. Esperaba el silencio. El silencio antes de la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse, en el corazón de esa compañía de pagos digitales. La trampa estaba tendida, invisible pero letal, esperando ser activada por el tic-tac implacable del tiempo. Y yo estaba lista para ver el espectáculo. Eran exactamente la 1 de la tarde. El reloj de mi teléfono lo confirmó sin piedad. Pero yo no estaba en la oficina, ni cerca de ella. Estaba sentada en mi café favorito del barrio Italia, con un café helado en la mano. El sol de la 1 de la tarde se filtraba entre los árboles y las terrazas, creando un ambiente tranquilo, casi ajeno a lo que sabía que estaba pasando a esas mismas horas, a unos cuantos kilómetros de distancia. Mientras le daba un sorbo a mi café, sentía el frío del vaso en mis dedos, una sensación agradable. Y en mi mente, como si estuviera viendo una película en tiempo real, se proyectaba la sala de reuniones de la empresa. La imaginaba con todo lujo de detalles. El ambiente, formal, tenso. Los inversores, sentados alrededor de la mesa pulcra, con sus trajes impecables y sus caras expectantes. Tomás, por supuesto, estaría ahí, con su camisa recién planchada, su corbata perfectamente anudada. Lo visualicé haciendo una introducción pomposa, llena de números y promesas, gesticulando con esa seguridad falsa que tanto le caracterizaba. El momento clave. Lo vi claro. Tomás, con una sonrisa triunfante, le indicaría al nuevo encargado que proyectara el dashboard. Un clic. Luego otro. La imagen de mi obra maestra, el tablero de rendimiento y proyecciones, debía aparecer en la pantalla gigante. Pero sabía que no lo haría. Mi mente reprodujo el primer tropiezo. La pantalla, en lugar de mostrar gráficos coloridos y datos en tiempo real, se quedaría en blanco. O quizás mostraría un mensaje de error genérico. Algo como sesión expirada o acceso denegado. Un murmullo incómodo, lo escuché en mi cabeza, recorrer la sala de reuniones. Tomás, con su sonrisa aún forzada, pero ya un poco más tensa, intentaría restarle importancia. Culparía a una falla técnica menor. Pediría un momento. Diría que son cosas que pasan con la tecnología, tratando de mantener la compostura.
Pero yo sabía que no era una falla menor. Era la bomba que yo había dejado activada. Luego, la escena cambió. Visualicé al nuevo encargado. Un chaval joven, con buenas intenciones, seguramente con ganas de demostrar lo que valía, pero sin la experiencia, sin el conocimiento íntimo que yo tenía del sistema. Lo imaginé corriendo hacia la sala de servidores, o quizás intentando reiniciar algo desde la misma sala de reuniones. Intentaría iniciar sesión con sus propias credenciales, o quizás, en su desesperación, intentaría forzar una reactivación del dashboard. Y ahí es donde mi sonrisa se hizo un poco más amplia. Sabía exactamente lo que pasaría. Al hacer eso, al intentar acceder o reactivar la sesión de administrador de una forma incorrecta o sin las credenciales adecuadas, el sistema interpretaría un intento de acceso no autorizado a una sesión crucial. Un intento de intrusión. Y eso, mi querido Tomás, activaría el protocolo de seguridad que yo misma había programado años atrás. No era un simple cierre de sesión, era algo más. Y así sucedió, en mi cabeza. El sistema, al detectar esos múltiples intentos de acceso fallidos o incorrectos en la sesión del dashboard, activaría el bloqueo total, una medida de seguridad robusta, diseñada por mí para proteger los datos sensibles de los clientes. La pantalla no solo estaría en blanco, sino que ahora mostraría un mensaje explícito, un mensaje frío y contundente. Sistema bloqueado por seguridad. No había marcha atrás. No había solución rápida. El caos silencioso. Lo sentía. Tomás, que antes estaba sonriente y seguro, ahora estaría pálido. Su frente, seguramente, brillaría con el sudor frío. Los inversores, antes expectantes, ahora murmurarían entre ellos, sacando sus teléfonos, mirándose con preocupación. La confianza se desmoronaría a cada segundo. El nuevo encargado balbucearía disculpas, incapaz de entender la complejidad del problema que tenía enfrente. No era un botón que se pudiera apretar para arreglarlo. Era un bloqueo profundo, programado para resistir. La reunión, estoy segura, se detendría abruptamente. No habría datos, no habría presentación. Solo una pantalla negra con un mensaje de advertencia y la imagen de Tomás desmoronándose frente a sus ojos. Di otro sorbo a mi café helado. El plan había funcionado a la perfección. Ni siquiera tuve que mover un dedo desde que salí de esa oficina. Mi inacción se había convertido en una fuerza destructiva, precisa y silenciosa. El café sabía a dulce venganza. Una venganza fría, como el hielo de mi vaso. No había terminado, claro que no. Esto era solo el principio. Pero la primera fase había sido un éxito rotundo. El reloj seguía su marcha, y yo, Martina Valdés, estaba lista para lo que viniera. Mientras yo terminaba mi café helado, sabía que la sala de reuniones de la empresa debía ser un campo de batalla. No lo veía. Claro, pero lo sentía. Lo imaginaba con una claridad casi dolorosa. Los inversores, esos hombres y mujeres de negocios con agendas apretadas y poco tiempo para tonterías, ya no estarían expectantes. Estarían molestos, impacientes. Escuchaba en mi cabeza sus preguntas, afiladas como cuchillos. ¿No tienen un plan de contingencia? ¿Dónde está la fiabilidad de sus sistemas de datos? La confianza en la compañía, esa que Tomás se había esforzado tanto en construir con promesas vacías, se estaría desmoronando en cuestión de minutos, con cada segundo que la pantalla seguía en negro. Y luego, el golpe final. Lo visualicé con una satisfacción fría. El inversor principal, ese tipo implacable que no se andaba con rodeos, se levantaría. Declararía que la reunión había sido una pérdida de tiempo, que la falta de preparación era inaceptable. Y, sin más, cancelaría el resto de la agenda. Se iría con su equipo, dejando a Tomás y a la dirección en un estado de shock y humillación. La inversión, esa que tanto necesitaban, esa que yo había ayudado a asegurar con mi trabajo,
se habría esfumado como el vapor de mi café. Tomás, el supervisor arrogante que me había despedido tan fríamente, ahora sería un hombre desesperado. Me lo imaginaba pálido, lívido, con la corbata apretándole el cuello de verdad. Intentaría calmar la situación, balbucearía excusas, pero las palabras le fallarían. Se daría cuenta de la magnitud del desastre. No era solo una falla técnica, era un golpe directo a la reputación de la empresa, a sus finanzas, a su propia carrera. La ira se mezclaría con el pánico en sus ojos. Era el rostro de la derrota. El equipo de TI, ese al que yo había intentado capacitar durante años, ahora estaría trabajando frenéticamente. El nuevo encargado, el mismo que venía en camino cuando me despidieron, intentaría todo lo que sabía, pero yo sabía que no tendrían éxito. Intentarían reiniciar los servidores, verificar las conexiones, llamar a soporte técnico. Todo inútil. El bloqueo de seguridad que yo había implementado era robusto. Cada intento solo confirmaría la imposibilidad de acceso. La desesperación aumentaría, el sudor frío, las miradas perdidas. La sala de servidores, que antes era mi refugio, ahora sería un hervidero de frustración. Y entonces, el teléfono vibró en mi bolso. Eran las 13:45 p.m. Lo saqué con calma. Un número desconocido. Pero no era tan desconocido. Lo reconocí al instante como la extensión interna de Tomás. Lo miré un momento, dejando que sonara varias veces. Quería que se desesperara un poco más. Quería que se cocinara en su propia salsa. Finalmente, con una respiración profunda, respondí. Mi voz, lo sentí, era neutral, serena, como si acabara de despertar de una siesta. «Diga», dije, sin dejar que un solo rastro de emoción se colara en mi tono. Al otro lado, la voz de Tomás. Agitada, casi un susurro desesperado, entrecortada. Era un torbellino de palabras. «Martina, por favor, necesitamos la clave. La empresa está en Minamesintes. Riesgo». Había tragado su orgullo, el mismo orgullo que lo había llevado a despedirme. Ahora me necesitaba. Y yo lo sabía. Me mantuve firme. Le recordé, con la misma calma con la que me había despedido, que yo ya no trabajaba allí. «Tomás, sabes que fui despedida esta mañana. Ya no tengo ninguna responsabilidad sobre los sistemas de la empresa». Le expliqué, con paciencia fingida, las consecuencias de no haber cerrado mi sesión de administrador y el protocolo de seguridad que yo misma había implementado años atrás para proteger los datos de la empresa en caso de accesos no autorizados. La reactivación no es una simple clave, Tomás. Es un proceso. Un proceso que requiere de un conocimiento profundo del sistema y de mis credenciales maestras. Pero luego dejé caer la carnada. Sin embargo, le dije, quizás haya una posibilidad. La palabra quedó flotando en el aire, cargada de significado. La llamada terminó. Tomás había experimentado la humillación pública, y ahora, la necesidad de rogar a la misma persona que había despedido tan fríamente. La primera parte de mi venganza había sido dulce, muy dulce, y ahora era tiempo de empezar a recoger los frutos. El juego de ajedrez apenas comenzaba, y yo, Martina Valdés, tenía la siguiente jugada. Unas pocas horas después de esa llamada con Tomás, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era él. Era un número de la empresa, sí, pero el de recursos humanos, y sabía que detrás de ellos habría un abogado. Respondí con la misma calma que había usado antes. La voz al otro lado era formal, pero ya no tenía ese tono de superioridad. Era conciliadora, casi suplicante. Tomás no estaba en la llamada, lo cual no me sorprendió en absoluto. Habría sido demasiado para su ego. «Martina, por favor, necesitamos tu ayuda urgentemente. La situación es crítica. Los directivos están muy preocupados». La frase clave.
Sonreí por dentro. Lo sabía. Acepté negociar, claro que sí. Pero mis términos fueron claros como el agua y los solté sin titubear, como si ya los hubiera ensayado 1000 veces. Mi liquidación completa, hasta el último peso, pagada ese mismo día. Además, un pago extra por consultoría de emergencia por las horas que dedique a reactivar el sistema, y una carta de recomendación impecable, firmada por la dirección, donde se destaque mi valor y mi aporte a la compañía. Hice una pausa. No hay lugar para regateos, lo toman o lo dejan. La voz al otro lado dudó un segundo. Supongo que sopesando el coste, pero no tenían otra opción. Necesitaban el dashboard funcionando, y lo necesitaban ya. Los términos fueron aceptados. Así, sin más. La empresa no tenía dónde ir. Volví a la oficina, pero esta vez no era Martina Valdés, la ingeniera despedida. Era Martina Valdés, la consultora externa, la que venía a salvar el día, bajo mis propias condiciones. La atmósfera era completamente diferente. Nadie me miraba por encima del hombro. Tomás estaba allí, en la sala de reuniones, su rostro aún pálido, su sonrisa completamente ausente. Los directivos, serios, me observaban. Me senté frente a mi viejo escritorio, el mismo desde donde me habían dicho adiós esa mañana. Abrí mi portátil personal y conecté un cable al sistema. Con una serie de comandos específicos, esos que solo yo conocía a fondo, empecé a trabajar. No era complicado para mí, era como respirar. Desactivé el bloqueo de seguridad, restauré la sesión maestra de autenticación. En menos de 15 minutos, el dashboard, mi dashboard, volvió a la vida en la pantalla gigante de la sala de reuniones. Los gráficos aparecieron, los datos fluyeron. El alivio en los rostros de Tomás y los directivos fue palpable. Era como si les hubieran quitado un peso enorme de encima. Pero también, y esto fue lo más satisfactorio, vi la humillación. Me habían salvado, sí, pero también los había expuesto. Había demostrado que sin mí, sin mi conocimiento y mi valor, eran vulnerables. Eran dependientes. Su arrogancia se había estrellado de frente con la realidad. Me pagaron en el momento. Hicieron la transferencia. Firmaron la carta. Todo como habíamos acordado. Con el dinero ya en mi cuenta y una satisfacción que me llenaba el alma, me despedí. Esta vez, por mis propios términos. No hubo lágrimas, no hubo resentimiento en mi voz. Solo una profesionalidad fría y una sonrisa interna. Ya tenía contactos en otras empresas, gente que sí valoraba mi talento, que había escuchado rumores de mi experiencia y que ahora sabía la verdad. Quizás emprendería mi propio camino, sin jefes, sin toxicidad. Había aprendido una lección valiosa sobre la confianza y el respeto profesional. Mi reputación, lejos de dañarse, se había fortalecido entre los que realmente entendían el valor de un buen ingeniero. Ahora, sentada en mi nuevo espacio, un pequeño estudio que había alquilado para empezar de nuevo, miro por la ventana. Hay paz. Una paz que no sentía hace mucho tiempo. Nunca pensé que 2 horas bastaran para que el ego se tropezara solo. Veces, la mejor venganza no es un acto ruidoso de sabotaje, de esos que hacen que te metas en problemas. No, a veces es la silenciosa e implacable demostración de tu propio valor, de lo irreemplazable que eres. A veces, el reloj también trabaja de tu lado. Y así, mis queridos amigos que me escuchan, fue como yo, Martina Valdés, una ingeniera a la que subestimaron, usé mi conocimiento y la simple inercia del tiempo para dar una lección inolvidable a quienes me desecharon, porque al final, la verdad y el talento siempre encuentran su camino, aunque sea a través de un café frío y una venganza silenciosa. Si alguna vez te has sentido como yo, si has tenido que tragarte la injusticia laboral con ese café amargo que te deja un sabor a rabia, solo recuerda esto: el tiempo y la verdad
siempre salen a la luz, y a veces, solo a veces, el mejor movimiento es no hacer nada.